Muy bien, hermanos, vamos a entonces detenernos hoy día por última vez en este libro profético de Malaquías. Así que quiero invitarles desde ya a que por favor nos cierren sus Biblias, porque vamos a mirar este pasaje con detención, ya que es nuestro último texto, y de esa manera cerrar esta serie que hemos titulado Te pertenezco, y que sin lugar a dudas, por lo menos personalmente para mí, ha sido una serie bien confrontadora o confrontacional, que nos ha permitido poder reflexionar mucho en relación a la manera en la que nosotros estamos viviendo, relacionándonos con Dios, relacionándonos como iglesia, etc. Así que antes de abordar el pasaje en sí, quiero invitarles, por favor, a que puedan ustedes acompañarme en un momento de oración, ¿ya? Así que, dicho eso, les invito a cerrar sus ojos para que oremos. Padre Celestial, en esta hora queremos pedir tu ayuda, Señor. Queremos pedirte que tú nos hables. Nosotros durante todo este tiempo hemos cantado, hemos orado, hemos ofrendado también, y somos nosotros los que hemos estado de una u otra manera hablando, comunicándonos contigo, pero ahora queremos guardar silencio para escuchar tu voz. Queremos escucharte a ti, Señor, a través de tu palabra. Y te pedimos que tú nos ayudes. Ayúdanos para tener un oído atento, a tener una mente despierta, y que sea nuestro sentir el poder escuchar tu voz. Tú sabes, en la condición en la que cada uno de nosotros llegamos hoy acá. Hay algunos que están cansados, tal vez han tenido una semana muy difícil, otros tal vez están preocupados por lo que vendrá mañana o esta semana por delante. Tal vez hay conflictos, problemas. Tú muy bien sabes lo que nosotros necesitamos escuchar. No está en mí el poder hablarles al corazón y a la mente de tu pueblo. Solamente soy un instrumento, Señor. Y te suplico que tú tengas misericordia de este instrumento, y que tengas misericordia también de tu pueblo. Que tú le hables a tu pueblo. Háblale, Señor, háblanos. Queremos escucharte, tener un oído atento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. No sé cuán atento cada uno de ustedes es a las advertencias que a veces observan en el camino o en las etiquetas o manuales que a veces se obtienen al comprar algo. No sé si ustedes cuando van a la playa y observan un letrero grande que dice playa no habilitada para bañarse, ustedes al mirar eso retroceden o simplemente contemplan el mar y no entran al mar. No sé cuántos de ustedes cuando miran su ropa y van a secarla, tal vez en una secadora, observan que la etiqueta dice no secar porque el algodón, no sé qué cosa, se va a dañar. Ustedes dicen, ok, voy a esperar un poco más y la voy a tender en el patio y voy a hacer que se seque. No sé cuántos de ustedes leen los manuales y se percatan de que hay cosas que son peligrosas. Hay objetos que no se pueden meter en el microondas porque el microondas se daña, porque explota, no sé. No sé cuántos de ustedes son receptores a lo que son las advertencias. En la Biblia hay muchas advertencias. Y eso nos dice a nosotros mucho acerca de Dios. Las advertencias no son una clase de apagar la luz y se terminó la fiesta, sino que las advertencias son un cuidado especial de Dios. Dios está diciendo, vayan con calma, es campo minado,
advertencia, la luz roja comienza a prenderse, etc. Las advertencias son importantes. Y de hecho, las advertencias en la Biblia están por montones. Tenemos advertencias en el Antiguo Testamento a través de sueños, por ejemplo. ¿Recuerdan ustedes esta historia conocida de Dios hablándole al rey o al faraón en el tiempo de José? Dios advierte a Egipto de que van a venir 7 años buenos, 7 años malos a través de este sueño de las vacas flacas y vacas gordas. Y luego también vemos otras advertencias en Daniel, hablándole al rey Nabucodonosor. Pero no solamente Dios le habla o les advierte de peligros a extranjeros, sino también al pueblo de Dios. Un profeta en el pueblo de Dios es una clase de bocina, de alarma, de advertencia. En las Escrituras hay muchas advertencias. Y en el Nuevo Testamento también encontramos eso. Vemos a un Jesús allí en Mateo 23, advirtiéndole a los religiosos que no la van a pasar muy bien, porque ellos se comportan de manera hipócrita, le cierran las puertas a su pueblo, y Dios allí comienza a pronunciar, Jesús comienza a pronunciar una cantidad de ayes que son muy potentes. Mateo 24 también es una advertencia para el pueblo de Dios con respecto al fin del mundo. Y también encontramos advertencias allí en Marcos 11, donde Dios le habla a la ciudad de Capernaum, de Betsaida, entre otros más, donde Él les hace mención que Él ha hecho milagros en medio de ellos, y en lugar de que estas ciudades respondan con fe, responden con incredulidad. Advertencias. Advertencias. Dios es un Dios de advertencias. Pero ¿cómo ha respondido el pueblo de Dios en la historia? No tenemos que ser grandes eruditos para darnos cuenta que cada vez que Dios enciende una luz amarilla para que tú entiendas que tienes que ir más lento y no interpretarla como una verde y pasas a toda velocidad. No, cuando Dios enciende una luz amarilla, levanta una bandera, enciende una luz que comienza a brillar, Él espera que tú puedas poner atención, escuchar, reflexionar. Pero a través de la historia, el pueblo de Dios no es un pueblo muy receptor de las advertencias. De hecho, hay varios pasajes en la Biblia que hablan de que cada vez que el pueblo de Dios ha recibido una advertencia por parte de Él, el pueblo se hace el sordo. Hay algunas expresiones de los profetas muy fuertes, donde ellos dicen que este pueblo tiene un oído y un corazón incircunciso, le dan la espalda a Dios, no quieren escuchar, aun cuando el testimonio bíblico dice de que Dios le envía profetas desde muy temprano y hablan sin cesar, pero ellos no escuchan, no escuchan, no escuchan. Advertencias. ¿Cómo es tu actitud cuando recibes una advertencia? ¿Eres como el pueblo de Dios, terco, que sabe que va camino hacia la perdición o destrucción y aún así sigue adelante? ¿O te detienes, te examinas? ¿Cómo escuchas las advertencias? ¿Te entra por aquí? ¿Te sale por allá? ¿Y esto es como que te resfala? ¿O cuando escuchas alguna advertencia tú dices, no me está hablando a mí, le está hablando a mi compañero? No, pero no soy yo, es él. ¿Cómo reaccionas ante las advertencias? Yo quisiera que reflexionemos un poco acerca de eso el día de hoy. Porque este pasaje de Malaquías capítulo 4 inicia con una advertencia muy potente.
allí en el verso 1. Y yo quiero que tú entiendas que cuando Dios enciende la luz, te muestra una tarjeta amarilla, levanta una bandera, Él está siendo bueno contigo, está siendo bueno conmigo. Las advertencias son una bendición, hermanos míos, amigos que en este momento me escuchan. Son una bendición, porque lo peor sería seguir caminando hacia mi destrucción en la ignorancia. Eso sería lo más triste que pudiera a mí pasarme. Que Dios sepa que yo voy camino hacia la destrucción y Él no me dice nada. Sería terrible. Pero Dios no hace eso. Él constantemente nos advierte. El problema es que nosotros no queremos escuchar, no queremos atender. Y este pueblo de Malaquías es así. No atiende, no escucha. Entonces Dios tiene que hacerse escuchar. ¿Y cómo lo va a hacer? Según Malaquías 4, Dios se va a hacer escuchar a través de este día terrible que en los libros proféticos se le llama el gran día del Señor. Un día terrible, del cual aquellos que son soberbios y que han sido tercos durante toda su vida sufrirán las consecuencias. Ese día, para ti o para mí, puede ser ahora, puede ser mañana, porque tú y yo en ningún sentido tenemos comprada la vida. Y si tú hoy mueres y tú no estás a cuenta con Dios, la advertencia para ti que me escuchas, para mí que he estudiado este texto, es que si yo muero sin Cristo, lo que me espera no es el paraíso. No es el paraíso. Y doy gracias a Dios que podemos hoy, y doy gracias a Dios porque tú hoy estás aquí. Porque este mensaje no es para tu compañero. Este mensaje es para ti. Para que despiertes. Este mensaje es para mí. Para que despierte. Evalúe mi vida. Observe el tiempo. ¿Cómo estoy invirtiéndolo? ¿Qué estoy haciendo? Tu vida no se resume a la vida que estás llevando en este tiempo. Tus logros, las cosas que estás haciendo, el éxito que puedas estar teniendo, no necesariamente define tu relación con Dios y tu espiritualidad. El hecho de que te vistas de religioso, que yo me vista de religioso, no significa que tengo una buena relación con Dios. Hay muchas advertencias en las Escrituras y una de las advertencias más terribles es que dentro del pueblo de Dios no todos son trigo, sino que hay mucha cizaña. Y los que son cizañas están convencidos que son trigo. Y eso es terrible. Porque van camino hacia la perdición y no se dan cuenta. Están sinceramente convencidos de algo que en realidad no lo son. No lo son. Entonces, no te hace a ti un creyente el tener una Biblia. No te hace a ti un creyente ser parte de una congregación, ni ser miembro de una congregación. El bautismo no te salva. No te salva. Solamente tu relación con Jesús. Solamente tu relación con Jesús. Pero si no estás leyendo la Biblia, dime, ¿de qué relación estás hablándome? Si no oras, ¿de qué relación me estás hablando? Si tu pasión por Jesús cada día es menor, ¿de qué pasión, de qué relación me estás hablando? Tú tienes que examinarte. Yo tengo que examinarme. Por eso
Pablo es enfático cuando habla acerca de que nosotros, en relación a la salvación, debemos vivir en temor y en temblor. Porque nada de lo que hacemos hace que tú y yo automáticamente seamos de Él. Es Él que nos rescata. Es Él quien nos salva. Y es Él también quien se manifiesta en nuestra vida. Tú y yo debemos ser un reflejo de Él. Pero si la gente no ve a Cristo en ti, dime, ¿de qué relación me estás hablando? ¿De qué conversión me estás hablando? ¿De qué vida nueva me estás hablando? Si tus negocios son corruptos, si estás obrando de forma errada, pecas en tu trabajo de una manera deliberada, tienes conflictos con las personas, tu vida moral no es de acuerdo a las Escrituras, ¿de qué relación me estás hablando? Yo quiero, hermanos, que este último mensaje de Malaquías pueda ayudarnos a reflexionar, no a sentirnos más inseguros, no es la intención, pero sí a examinarnos. Examinemos nuestra vida, porque este pasaje que está aquí nos plantea por lo menos 3 cosas muy interesantes. Una, tenemos una advertencia para los soberbios y los malvados. 2, tenemos palabras de alientos para aquellos que temen. Pero también, 3, tenemos un llamado de atención. Un llamado de atención a sujetarnos a la palabra de Dios. A todos aquellos que aman al Señor, hay un llamado de atención a sujetarse, a obedecer la palabra de Dios y a vivir de acuerdo a dicha palabra. Así que si ustedes me acompañan, quiero que por favor vayan en primer lugar al verso 1. Verso 1 de Malaquías, capítulo 4. El texto dice así, hermanos. Ustedes lo tienen ahí delante suyo en la pantalla. Si quieren pueden leerlo conmigo, por favor. El texto dice así: miren, ya viene el día ardiente como un horno. Todos los soberbios y todos los malvados serán como paja. Ese día les prenderá fuego hasta dejarlos sin raíz y rama, dice el Señor de los ejércitos. Noten ustedes esta advertencia. Ustedes encuentran aquí una imagen potente, una imagen de un día ardiente, un día de fuego, un día en el que será terrible, dice las Escrituras. Es muy interesante, hermanos míos, que ustedes pongan atención. Dios no solamente cuando escribe a través del profeta Malaquías esta profecía, Él no solamente quiere hablarles a sus oídos, Él quiere que incluso puedan ustedes usar su imaginación. Él manifiesta su verdad a través de imágenes. Un día ardiente. Este término está muy relacionado con otras profecías. Por ejemplo, hay una profecía en Joel capítulo 2 que nos habla de este día ardiente, que es el día del Señor. Este día ardiente allí en Joel 2 se nos dice de que se manifestará de una manera tan potente que las ciudades que se parecen al jardín del Edén, dice Joel 2, serán ciudades después de este día como ciudades devastadas, ciudades que se convertirán en un desierto. Allí en Joel capítulo 2, verso 3, verso 5. Pero también esta idea del día ardiente está relacionado con otra figura, en los Salmos y en el profeta Isaías también. Están relacionados con esta figura de un horno de fuego. Es un día que según las Escrituras es terrible. Un día que todos aquellos que oficialmente se han convertido en enemigos de Dios debieran temer. No es un juego. Dios vendrá como un Dios vengador y Él castigará a aquellos que son sus enemigos. Y aquí es importante hacer un énfasis. Nosotros como iglesia presbiteriana, bíblica,
nosotros creemos en el infierno. Yo sé que esto hoy día no está de moda. Hay muchas personas que son muy sensibles con esto. Hablar del infierno, hablar del fuego, de alguna manera se sienten como atacadas. No es esa la intención de la Escritura. La Escritura advierte. Nosotros no creemos en la aniquilación. No creemos de que Dios cuando venga castigará al ser humano que se opuso a su voluntad, será destruido y desaparecerá del mapa. No creemos en eso. Nosotros creemos y entendemos a partir de la Escritura que así como el creyente tendrá una vida eterna, que gozará eternamente con Dios, entendemos también que el perdido, a causa de sus propios pecados, su incredulidad y no haber escuchado a Dios durante su vida, sufrirá eternamente también. Y la Escritura así lo hace mención. Es algo terrible. No es algo que debería llenarnos de gozo, pero es la verdad. Y esa verdad está manifestada aquí, en este texto, donde el término fuego en Malaquías se usa 2 veces. Uno, allí en el capítulo 3, versículo 2, para hablar de una intención de Dios de purificar a su pueblo, y también aquí, en el 4, para hablar de un castigo. Dios primero limpia, pero los soberbios que no entienden, no escuchan, ya no simplemente serán limpiados, serán castigados. Potente. No es algo que nos debería generar alegría, al contrario, compasión. Piensa en todas esas personas que se oponen hoy al Evangelio. Lo que les espera no es una fiesta en el infierno. No es así. No es gozo ni alegría. No van a ir a juntarse ya con sus ídolos y le van a pasar bien allá todos juntitos. No. Esa no es la descripción de las Escrituras. Es terror, horror. Y lo más terrible, hermanos, es que no tendrán oportunidad de salir de allí. Ellos gritarán: déjanos salir, y no saldrán, porque no habrá una puerta que diga salida. Esa puerta que ellos buscarán durante todo ese tiempo, durante toda la eternidad, solamente estará aquí en su imaginación, porque no existirá salida. Es un sufrimiento eterno. Un sufrimiento eterno. Eterno y total. Observen ustedes un momento cómo el texto bíblico describe a los malvados. El verso habla de que ellos son descritos aquí como paja. Recuerden ustedes Salmo 1, como Dios hace esta diferencia en el Salmo 1 en relación al justo, que es como un árbol, y al malvado como una paja, que es una hoja que se deshace y que es llevada por el viento de un lado para otro. Pero también el texto o más bien intenta mostrarnos una figura del impío como un árbol que será consumido desde su raíz. Noten ustedes la última parte del verso 1, donde no será dejado ni raíz ni rama, lo cual dice de que su castigo será total. Nadie se escapará. Nadie que sea un enemigo de Dios podrá encontrar salida. Es terrible. Terrible. Algo que debiera generar mucha tristeza. Tal vez también un pasaje como este debiera no solamente llevarnos a prevenir o a preocuparnos de nosotros, sino también de aquellas personas que están a tu alrededor y que tú hoy día, por ejemplo, podrías haber invitado aquí
al culto y no te atreviste a hacerlo. O que tuviste la oportunidad durante la semana para hablarle cuando Él te buscó, cuando Él te llamó y te pidió ayuda y tú no fuiste capaz de hablarle de Jesús, sabiendo que Él necesitaba de Jesús. Las personas que están a nuestro alrededor no son un accidente. Las personas que te buscan no son ni llegan a ti por simple casualidad. Dios las trae a ti para que tú les hables, no de tus planes, no de lo que tú crees, no de lo que tú quieres, sino de su evangelio. Ustedes aquí observan una terrible imagen de lo que ocurrirá. Por eso, ustedes que me escuchan hoy, no desatiendan a esta advertencia. No estoy invitándolos a que vivan en el temor o en el miedo, pero sí en la constante evaluación. Examinen su fe, examinen su vida, piensen en cómo están viviendo su fe. Yo no puedo decirles a ustedes si son creyentes o no. No tengo esa autoridad. Ustedes tienen que examinarse, evaluarse. El Espíritu de Dios, dice las Escrituras, que es el testimonio más importante en las Escrituras. El Espíritu de Dios le dice a mi espíritu que yo soy hijo de Dios. Y eso es confirmado por Escritura en mí. Esa Escritura, Evangelio, el único que me puede traer paz. Pero si no hay paz en mí, si el Evangelio no me consuela, es porque probablemente yo no soy lo que creo ser. Si mis obras, la manera en que vivo es contrario a lo que dicen las Escrituras, como yo debiera vivir, es que probablemente no soy lo que yo creo ser, aun cuando pueda ser, reitero, miembro, líder, oficial, pastor. Examinémonos. Ese es mi llamado, porque aquí hay una advertencia que tú y yo no podemos dejar pasar. Pero hay otra cosa que es interesante para aquellos que temen. Miren ustedes versículo 2 y versículo 3. Aquí hay palabras de ánimo. Y qué maravilloso es eso. Porque el Evangelio no solamente tiene malas noticias, sino también buenas noticias. Miren ustedes, por favor, verso 2 y verso 3. Pero para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia, trayendo en sus rayos salud. Y ustedes saldrán saltando como becerros, bien alimentados. El día que yo actúe, ustedes pisotearán a los malvados y bajo sus pies quedarán hechos polvo, dice el Señor de los ejércitos. Noten ustedes, en medio de oscuridad y de las tinieblas y del terror que observamos en el verso 1, el verso 2 nos dice que el sol de la justicia brillará. El sol de la justicia brillará. A menudo en la Biblia la oscuridad es sinónimo de muchas cosas. Es sinónimo de maldad, de ignorancia, de dolor, de muerte. Pero cuando el sol de la justicia, que es Cristo mismo, aparezca, todas esas cosas se disiparán, desaparecerán. Por eso, si hay algo que tú, creyente, que temes al Señor, que estás convencido de que las Escrituras respaldan tu actuar, tu vida, tú que pecas pero que te arrepientes, que confiesas al Señor y que buscas al Señor con anhelo, a pesar de tus derrotas e imperfecciones, igual que las mías, igual que todo el resto de la iglesia de Dios, tú que temes, debes anhelar que este sol de justicia aparezca.
y que llegue pronto, porque no estamos cómodos en este mundo. No es algo que queremos para toda la vida. Anhelamos el regreso de nuestro Señor, porque ese es Dios que juzgará. En el verso 1, es mi Salvador, es tu Salvador, que trae no solamente luz, sino también salud. Noten ustedes, este texto nos hace mención también de eso, que Él viene a través de esa luz maravillosa a sanar a los que están enfermos, a llevar las cargas de aquellos que están cansados y están dolidos. Yo sé que este mundo no es como debiera serlo. Por eso es que sufrimos. Sufrimos porque no somos de este mundo. Tú y yo sufrimos. Porque también nosotros mismos en muchas ocasiones somos los causantes de nuestro propio dolor y nuestra propia enfermedad. Pero este sol de justicia vendrá. Y cuando Él llegue, observen ustedes la imagen. Saltaremos como becerros, saciados. Será un momento de tanta alegría que el texto no tiene otra forma de describirlo que no es a través de otra imagen. Nota tú, muy pedagógico Dios con nosotros. Por una parte nos muestra el fuego como un elemento, un símbolo de terror, pero por otra parte nos dice, así será tu alegría cuando Él regrese, como un becerro, como un animal que salta de alegría. Así será nuestra alegría cuando Él llegue. Así será el momento cuando Él esté presente. Entonces, iglesia, no solamente mi llamado es a examinarse, sino que también a animarse. Si tú eres de aquellos que temen al Señor y que busca servirle en temor y temblor, a pesar de tus muchas faltas y pecados, ese día no será un día de juicio para ti. Será un día de alegría, donde nos gozaremos y por fin disfrutaremos y experimentaremos un gozo que sobrepasará toda nuestra experiencia, imaginación. Será un día que no podemos describirlo con las palabras, pero que lo anhelamos profundamente, porque es una necesidad en nosotros de poder un día disfrutar de esa plenitud, de esa abundancia que las Escrituras nos hacen mención. Un día que no podrá ser comparado a ningún otro día. Por eso, por amor a este día, anímate. Por amor a este día, cambia. Por amor a este día, ordena tus prioridades. Tienes tiempo. Por amor a este día, comienza a mejorar tu espiritualidad. Por amor a este día, háblale a tus hijos, a tu familia, a tus amigos de este Cristo que viene, que está vivo, que ha resucitado. Por amor a este día, esfuérzate por servir al Señor, porque todos los pesares, la amargura, la tristeza pasará y este día glorioso nos inundará. Será maravilloso. Y en ese día posiblemente muchos de nosotros diremos, ¿por qué no trabajé más? ¿Por qué no me esforcé más? ¿Por qué no di más? ¿No me entregué más? Porque ese día será un día donde tú y yo descansaremos de nuestra obra, de la enfermedad, del dolor. Será un día maravilloso. El sol disipará la oscuridad. Y si hoy la oscuridad está cegándote, el trabajo te está agotando, los problemas te están llenando de dolor y de tristeza, resiste, porque tu Señor viene. Él viene. Por tanto, toda obra, todo esfuerzo, todo trabajo vale por este día. Pero también, y por último, hay una tercera idea que el texto nos plantea, y es un llamado
Noten ustedes versículos 4 al 6. Hay un llamado a atender aquí la palabra de Dios, la ley de Dios. Dice el texto así: acuérdate o acuérdense de la ley de mi siervo Moisés. Recuerden los preceptos y las leyes que le di en Horeb para todo Israel. Estoy por enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres, y así no vendré a herir la tierra con destrucción total. Aquí hay un llamado que nuevamente no debemos dejar pasar. ¿Qué hacemos mientras esperamos ese día glorioso? ¿Nos sentamos tranquilos e ignoramos todo lo que está pasando a nuestro alrededor? No. Debemos recordar la ley de Dios. Debemos vivir conforme a la ley de Dios, a la palabra de Dios, a su evangelio, a la luz de esos preceptos que Él nos dio como un padre. Se los entrega a su hijo para que enfrente la adultez, cuando sale de casa, cuando ya está solo y tiene que enfrentar los problemas. ¿No ven ustedes que Malaquías nos habla a nosotros de Dios como un padre? Como un padre que prepara a su hijo y lo instruye para los momentos difíciles y le da preceptos, mandamientos. Así tú y yo, como hijos, enfrentamos lo que viene a partir de los consejos de nuestro Padre Celestial. Aquí la idea de Elías y de Moisés nos habla de todo lo que involucra este Pentateuco, los primeros 4 libros y todos los escritos de los profetas. Es decir, lo que está diciendo Dios aquí es: pon atención a la palabra de Dios, que en el tiempo de Malaquías era el Antiguo Testamento. Y este pone atención es algo que podemos también encontrar en un pasaje muy interesante allí en Eclesiastés. Si alguna vez tú has leído Eclesiastés, en el capítulo 12, versículo 13, Eclesiastés hace la misma advertencia: a atender la palabra de Dios, a ser temerosos y a vivir conforme a sus mandamientos. Es lo mismo que está haciendo aquí Malaquías. Atiende la palabra de Dios, atiende la palabra de Dios, atiende la ley de Dios. Pero si no lo atiendes, yo enviaré un profeta. El profeta tenía un propósito en el pueblo de Dios. Cuando el pueblo de Dios olvidaba su ley, el profeta lo que hacía era amonestar al pueblo a volver a la ley de Dios. Jesús dice que este Elías ya apareció en el inicio del ministerio de Jesús y el pueblo no lo vio. Este Elías, según Jesús y lo que podemos interpretar también de Malaquías, es este Juan el Bautista, que si ustedes observan Lucas capítulo 1, versículo 13 al 17, está muy relacionado con esta idea de que este profeta haría regresar o reconciliaría o restauraría esta relación padre-hijo, hijo-padre. Y que en este caso Lucas nos presenta este lado positivo de la profecía de Malaquías, que se manifestó en esta primera venida. Es muy interesante notar aquí eso, porque aquí hay un contraste. Si ustedes observan, ¿no? Capítulo 1 de Malaquías comienza con el amor electo de Dios, pero termina con una advertencia de maldición. Esta idea de bondad y de juicio es algo que también ustedes observan en el libro de Romanos, cuando Pablo hace mención de que tú y yo debemos no abusar de la bondad de Dios, porque Él también es severo con aquellos que desobedecen. Este contraste es interesante, porque nos muestra a nosotros que Dios está dispuesto
a restaurar a su pueblo, que Él está dispuesto a tener misericordia con su pueblo, pero este pueblo tiene que ser un pueblo obediente. En la obediencia, según Malaquías, está la sanidad y la restauración. Aquellos que obedecen no solamente lograrán disfrutar de la restauración familiar, digámoslo así, sino también espiritual. Porque noten ustedes que allí, en Malaquías capítulo 1, versículo 6, Dios es también presentado como un padre. Y Malaquías también puede estar pensando en eso cuando él hace mención en los últimos versos que en ese día Dios restaurará las relaciones entre un padre y un hijo y un padre. Es verdad que este pasaje de Malaquías capítulo 4 no es algo fácil de digerir. Es verdad. Y espero no haber sido muy vehemente con algunas cosas. Hay una frase de San Agustín, y con esto yo quisiera ir terminando, que dice lo siguiente. Permítanme poder citarlo. Él dice lo siguiente: si tú crees solamente lo que te gusta del Evangelio y rechazas lo que te desagrada, San Agustín decía, tú no crees en el Evangelio, sino que tú crees en ti mismo. Yo sé que en Malaquías capítulo 4, principalmente versículo 1, no es algo que tú y yo queremos quedarnos mucho tiempo reflexionando, pero yo sí quisiera terminar diciéndote que aquí hay una advertencia que no debemos pasar por alto. Aquí hay una advertencia que tú y yo no debiéramos dejar de lado. Porque si tú examinas nuevamente Lucas, miras la profecía de Malaquías, el lado positivo de esta profecía, de la restauración, padre, hijo, hijo, padre, ya se cumplió en el ministerio de Jesús. Pero hay una segunda parte de esta profecía de Malaquías que aún no se cumple, y que es el día terrible y grande del Señor, donde Cristo, según lo que vemos nosotros en las Escrituras, en su segunda venida, Él vendrá en gloria y majestad, y Él castigará y reprenderá a aquellos que no se arrepienten, aquellos que lo han rechazado, aquellos que han abandonado la fe. Por eso, este pasaje nos lleva a nosotros a mirar en retrospectiva y en mirar también hacia adelante. Por una parte, Malaquías nos invita a recordar lo que Él ya hizo en el pasado, cuando Él vino, murió en una cruz, resucitó, ascendió a los cielos y Él nos ha otorgado vida eterna a través de su sacrificio. Pero también Malaquías nos invita a nosotros a mirar hacia el futuro. Un futuro que para el malvado no será un día de alegría y donde no saltará en una pata. Es un día de juicio y un día de dolor. Pero también para aquellos que creen, ese será un día de alegría. Un día en el que nos gozaremos con nuestro Señor. Porque el que viene, para aquel que teme, para aquel que cree, no es un juez, sino su Salvador. Su Salvador. Y la mesa del Señor que vamos a disfrutar ahora, en este momento, tiene el mismo propósito. A través de la mesa, la cena, miramos hacia atrás, sacrificio de Cristo, muerte, pero también miramos hacia adelante, cuando ustedes y yo, todos juntos, disfrutaremos también de la cena del Señor. Entonces, no pasemos por alto estas últimas palabras del profeta y que puedan traer a nosotros paz
gozo y salvación. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das de poder reflexionar un momento, y te ruego tu bendición. Ayúdanos, Señor, para ahora disfrutar de la cena juntos como pueblo tuyo y poder, Señor, también preparar nuestro corazón. Te ruego, Señor, tu gracia, misericordia, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.